Para contarles bien esta historia, necesito llevarlos conmigo hasta mis años mozos, allá por los años 70, cuando yo era una muchacha de apenas 19 años, que soñaba con formar una familia hermosa en nuestro pueblo de artesanos. Mi papá, don Evaristo, era el maestro coprero más respetado de Santa Clara del Cobre. Hacía las piezas más finas que se vendían hasta en la Ciudad de México. Mi mamá, doña Esperanza, me enseñó todos los secretos del bordado michoacano y la cocina tradicional. Éramos una familia de artesanos, de esas que pasan los conocimientos de generación en generación. Vivíamos en una casa de adobe con un taller grande donde mi papá trabajaba el cobre desde el amanecer hasta el atardecer. El sonido del martillo sobre el metal era la música de mi infancia, y el olor a carbón y metal caliente era el perfume de mi hogar. En esa casa crecimos 4 hermanos. Yo era la segunda, después de mi hermano mayor Aurelio, luego mi hermana Consuelo, que era 3 años menor que yo, y finalmente mi hermanito pequeño Salomón. Todos aprendimos el oficio familiar, pero yo tenía un talento especial para los diseños más delicados, esos florales que requieren mucha paciencia y precisión. Fue en una feria de artesanías en Pátzcuaro donde conocí a Joaquín González Morales, un muchacho de 22 años que trabajaba como contador en la presidencia municipal de Santa Clara. Era un hombre educado, serio, con unos ojos verdes que cuando me sonreía me hacían sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Joaquín no era artesano como mi familia, pero respetaba nuestro trabajo y siempre decía que quería aprender el oficio para poder ayudarme con el negocio familiar. Nos casamos el 15 de agosto de 1977, cuando yo tenía 21 años y él 24. La boda fue preciosa, en la iglesia del pueblo, con una misa de 10 de la mañana. Mi vestido era de encaje blanco que mi mamá había bordado con hilos de plata y, durante los años 80 y principios de los 90, nuestra vida fue próspera y feliz. El negocio del cobre crecía cada año. Teníamos pedidos de tiendas de artesanías de todo México y hasta de algunos turistas extranjeros que venían específicamente a buscar nuestro trabajo. Roberto terminó la preparatoria y decidió estudiar administración en Morelia para poder manejar mejor la parte comercial del negocio familiar. Leticia era mi brazo derecho en el taller. Para cuando cumplió 16 años, ya dominaba todas las técnicas del trabajo en cobre, pero además era una muchacha muy estudiosa. Tenía sueños de ir a la universidad, de estudiar diseño industrial para modernizar nuestras técnicas artesanales. Era ambiciosa, pero de la manera correcta, siempre respetando nuestras tradiciones familiares. Todo cambió cuando Leticia cumplió 18 años. Conoció a un hombre que llegó al pueblo como ingeniero de una empresa que iba a construir una carretera nueva. Se llamaba Raúl Mendoza, tenía 35 años, era de la Ciudad de México, y desde el momento en que puso los ojos en mi hija, supe que iba a traer problemas. Raúl era guapo, eso no se podía negar. Alto, bien vestido, con esa forma de hablar de la gente de la ciudad que impresiona a las muchachas del pueblo. Pero había algo en él que no me gustaba. Tal vez era la forma en que miraba a mi Leticia, como si fuera un objeto que quería poseer, no una persona a quien amar y respetar. Al principio, Leticia solo hablaba de él ocasionalmente. Conocí a un ingeniero muy interesante, me decía. Me está enseñando sobre nuevas tecnologías que podríamos usar en el taller. Pero gradualmente noté que mi hija empezó a cambiar. Se arreglaba más para salir, pasaba menos tiempo en el taller, y cuando estaba en casa parecía estar siempre pensando en otra cosa. Un día de febrero de 1996, Leticia llegó a casa muy tarde, como a las 11 de la noche. Cuando le pregunté, ¿dónde había estado? Me dijo que había ido a cenar con Raúl a un restaurante en Pátzcuaro.
Joaquín se puso muy serio y le dijo que una señorita decente no andaba saliendo tan tarde con un hombre, especialmente con un hombre mayor que ella. Leticia se enojó mucho con nosotros esa noche. Nos dijo que ya era mayor de edad, que podía tomar sus propias decisiones, que Raúl la respetaba y que estaba pensando en casarse con él. Cuando le preguntamos si él le había propuesto matrimonio, se quedó callada por un momento y luego dijo: «Todavía no, pero me ha dicho que me ama y que quiere hacer su vida conmigo». Durante los siguientes meses, la relación entre Leticia y nosotros se volvió muy tensa. Ella pasaba cada vez menos tiempo en casa y más tiempo con Raúl. Cuando estaba con nosotros, siempre estaba defendiéndolo, siempre hablando de lo maravilloso que era, de los planes que tenían juntos. En junio de 1996, Leticia nos dio una noticia que nos cambió la vida para siempre. Estaba embarazada. Tenía 19 años, no estaba casada, y el padre de su hijo era un hombre que nosotros apenas conocíamos. Joaquín se puso furioso. Mi primera reacción fue de shock, pero después sentí una mezcla de preocupación y tristeza por mi hija. «¿Y qué dice Raúl sobre el embarazo?», le pregunté. Leticia me contestó que él estaba muy contento, que se iban a casar en cuanto él arreglara algunos asuntos pendientes en la Ciudad de México. «¿Qué asuntos?», le preguntó Joaquín. «Asuntos de trabajo», respondió ella, pero algo en su voz me hizo sospechar que había más información que no nos estaba compartiendo. Durante los siguientes días, traté de hablar con Leticia para entender mejor la situación. Fue entonces cuando me confesó algo que me heló la sangre. Raúl ya estaba casado. Tenía una esposa y 2 hijos en la Ciudad de México. Él le había prometido que se iba a divorciar para casarse con ella, pero que necesitaba tiempo para arreglar todo legalmente. Joaquín y yo nos sentimos devastados. Nuestra hija no solo estaba embarazada sin estar casada, sino que estaba embarazada de un hombre casado que muy probablemente la estaba engañando. Tratamos de hacerla entrar en razón, de explicarle que los hombres casados casi nunca dejan a sus esposas, especialmente cuando tienen hijos. Pero Leticia estaba completamente enamorada y convencida de que Raúl era diferente, de que realmente la amaba y que iba a cumplir sus promesas. «Ustedes no lo conocen como yo», nos decía. «Él es un hombre honorable. Me ha dicho que su matrimonio ya estaba acabado desde antes de conocerme». En agosto de 1996, cuando Leticia tenía 3 meses de embarazo, Raúl terminó su trabajo en Santa Clara del Cobre y regresó a la Ciudad de México. Le prometió a mi hija que en cuanto arreglara el divorcio, regresaría por ella. Mientras tanto, ella se quedó viviendo con nosotros, ayudando en el taller y esperando noticias de él. Los primeros 2 meses, Raúl llamaba todas las semanas. Le decía a Leticia que el proceso de divorcio estaba avanzando, que solo era cuestión de tiempo, que pronto estarían juntos para siempre, pero gradualmente las llamadas se fueron espaciando, una vez por semana, luego una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes. Para noviembre, Leticia ya tenía 6 meses de embarazo y había pasado casi un mes sin noticias de Raúl. Estaba desesperada, lloraba todo el tiempo y había perdido completamente el interés en el trabajo del taller. Un día, decidió ir a la Ciudad de México a buscarlo. Le dijimos que no fuera, que en su estado no era prudente hacer un viaje tan largo y complicado, pero Leticia estaba decidida. «Necesito saber qué está pasando», nos dijo. «Necesito escuchar de su propia boca si todavía me ama o si me está engañando. Esa fue la última vez que vi a mi hija con vida, o al menos, eso fue lo que creí durante 25 años». Leticia se fue a la Ciudad de México un martes 19 de noviembre de 1996. Recuerdo la fecha perfectamente porque fue el día que mi mundo empezó a desmoronarse. Se levantó muy temprano, empacó una maleta pequeña con ropa para 3 días,
Se despidió de nosotros con un beso y nos dijo que regresaría el viernes con buenas noticias. Voy a aclarar las cosas con Raúl de una vez por todas, nos dijo. O se casa conmigo como prometió, o regreso para que criemos juntos a este bebé. Tenía 6 meses de embarazo y se veía hermosa, a pesar de la preocupación que traía en los ojos. Joaquín le dio dinero para el viaje y para que se quedara en un hotel decente. Yo le empaqué comida para el camino y le hice prometer que nos llamaría en cuanto llegara a la capital. Mi hermana Consuelo, que vivía con nosotros en esa época porque se había quedado viuda recientemente, también se despidió de Leticia con mucho cariño. Cuídate mucho, sobrinita, le dijo, y regresa pronto, que aquí te estamos esperando. Los primeros 2 días no nos preocupamos demasiado. Leticia nos había dicho que iba a buscar trabajo en la capital si las cosas no resultaban bien con Raúl, así que pensamos que tal vez estaba explorando sus opciones. Pero cuando llegó el viernes y no apareció, empezamos a inquietarnos. El sábado por la mañana, Joaquín decidió llamar a los hoteles cerca de donde supuestamente trabajaba Raúl. En el tercer hotel que llamó, le confirmaron que una joven embarazada llamada Leticia González había estado registrada ahí, pero que había salido el jueves por la mañana y no había regresado. Para el domingo ya estábamos desesperados. Joaquín y mi hermano Aurelio decidieron ir a la Ciudad de México a buscarla. Se fueron en el autobús de las 6 de la mañana, llevando fotografías de Leticia y toda la información que teníamos sobre Raúl. Yo me quedé en casa con mi hermana Consuelo, esperando noticias y rogándole a la Virgencita de Guadalupe que protegiera a mi hija y a mi futuro nieto. Esos 3 días que estuvieron buscándola fueron los más largos de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada que no fuera a imaginar dónde estaría mi Leticia. El miércoles por la noche, Joaquín me llamó desde la Ciudad de México. Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Mercedes me dijo, necesito que te sientes porque tengo noticias muy malas. Mi corazón se detuvo. Sabía que lo que me iba a decir cambiaría mi vida para siempre. Encontramos a Leticia, continuó, pero está muerta. Hubo un accidente. Un camión la atropelló cuando iba cruzando una avenida muy transitada. El mundo se me vino encima. Comencé a gritar, a llorar, a negar lo que estaba escuchando. Mi hermana Consuelo tuvo que quitarme el teléfono porque yo ya no podía hablar coherentemente. Joaquín le explicó a Consuelo que habían encontrado el cuerpo de Leticia en el Hospital General de la Ciudad de México. Había sido atropellada por un camión de carga el jueves por la tarde cuando iba saliendo de un edificio de oficinas. Los testigos dijeron que parecía distraída, como si estuviera muy angustiada por algo. No vio venir el camión hasta que fue demasiado tarde. Lo más terrible de todo era que el impacto había sido tan fuerte que había perdido al bebé inmediatamente. Cuando llegó al hospital, ya había muerto tanto ella como mi nieto. Durante los siguientes días, todo fue como una pesadilla. Tuvimos que hacer trámites en la Ciudad de México para traer el cuerpo de Leticia de regreso a Santa Clara del Cobre. Joaquín y Aurelio se encargaron de todos los papeles legales mientras yo me quedaba en casa, completamente destrozada, sin poder creer que mi hija hermosa ya no estaba conmigo. El funeral fue el lunes 2 de diciembre de 1996. Todo el pueblo vino a acompañarnos. Leticia era muy querida por todos, no solo por ser buena artesana, sino por ser una muchacha alegre y amable que siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Durante la misa, el padre Sebastián habló de cómo Dios a veces se lleva a los ángeles más hermosos porque los necesita en el cielo. Yo no podía dejar de llorar pensando en mi nieto que nunca conocí, en los sueños que Leticia tenía para su futuro, en todo lo que perdimos ese día terrible. Después del funeral, Raúl apareció. Llegó con un ramo de flores enormes y con cara de estar genuinamente destrozado por la muerte de Leticia.
Se acercó a nosotros en el cementerio y nos dijo, con lágrimas en los ojos, que sentía mucho no haber estado ahí para protegerla. Yo la amaba de verdad, nos dijo. Íbamos a casarnos en cuanto yo arreglara mi situación. Leticia vino a buscarme para acelerar los planes de la boda. Habíamos quedado de vernos el viernes, pero cuando no llegó a la cita, pensé que había cambiado de opinión. Nunca imaginé que había tenido un accidente. Joaquín le preguntó por qué no había llamado cuando se enteró de la muerte de Leticia, y Raúl explicó que se había enterado hasta ese mismo día, cuando un conocido mutuo le contó lo que había pasado. He estado haciendo trámites del divorcio en otra ciudad, dijo. No sabía nada hasta hoy. En ese momento, a pesar del dolor que sentía, algo de lo que decía Raúl no me sonaba correcto. Si él realmente amaba a mi hija como decía, ¿cómo era posible que hubiera pasado más de una semana sin tratar de contactarla? ¿Y por qué no había preguntado por ella en el hotel donde se estaba quedando? Pero estaba tan destrozada por la pérdida que no tenía energía para confrontarlo. Solo quería llorar a mi hija en paz y tratar de encontrar una manera de seguir viviendo sin ella. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Perdí el interés en el trabajo del cobre, en el negocio, en todo. Joaquín tuvo que manejar solo el taller con la ayuda de Roberto, que para entonces ya había regresado de Morelia y estaba trabajando, o con nosotros de tiempo completo. Mi hermana Consuelo se quedó a vivir permanentemente en nuestra casa para ayudarme con las tareas domésticas y para hacerme compañía. Era una mujer muy buena, muy paciente, que entendía el dolor tan grande que yo tenía en el corazón. Para marzo de 1997, habían pasado 4 meses desde la muerte de Leticia y yo seguía sin poder aceptar la realidad. Lloraba todos los días, soñaba con ella todas las noches y no podía entrar en su cuarto sin desmoronarme completamente. Fue entonces cuando recibimos una visita completamente inesperada que cambiaría nuestras vidas de una manera que nunca habríamos imaginado. Un martes por la tarde, como a las 4, tocó la puerta una mujer mayor que no conocíamos. Era bien vestida, con cara amable, y traía en brazos a un bebé muy pequeño envuelto en una mantita azul. Buenas tardes, nos dijo. ¿Son ustedes la familia González, los papás de Leticia? Cuando le confirmamos que sí, la señora se puso muy seria. Mi nombre es Esperanza Ruiz, dijo. Soy trabajadora social del DIF de la Ciudad de México. Vengo por un asunto muy delicado relacionado con su hija. Nos invitó a sentarnos y entonces nos contó una historia que nos dejó completamente sorprendidos. Según ella, Leticia no había muerto en el accidente como nosotros creíamos. Había sobrevivido lo suficiente para dar a luz en el hospital, pero había muerto poco después del parto debido a complicaciones internas causadas por el accidente. Su hija alcanzó a llegar al hospital con vida, nos explicó. Los doctores lograron salvar al bebé haciendo una cesárea de emergencia, pero lamentablemente no pudieron salvar a Leticia. Murió como 1 hora después del parto. La trabajadora social nos mostró entonces al bebé que traía en brazos. Este es su nieto, nos dijo. Su hija le puso Eduardo como su abuelo paterno. Tiene exactamente 3 días de nacido. Joaquín y yo nos quedamos sin palabras. Estábamos viendo al hijo de nuestra hija, al bebé que pensábamos que había muerto con ella. Era hermoso, pequeñito, con los ojitos cerrados y respirando suavemente. ¿Por qué hasta ahora nos están informando?, preguntó Joaquín. Han pasado 4 meses desde el accidente. La señora Esperanza nos explicó que había habido una confusión administrativa en el hospital. Leticia había llegado inconsciente y sin identificación clara, y después del parto había estado en coma durante 3 días antes de morir. Para cuando lograron identificarla correctamente y encontrar nuestros datos, ya habían pasado varias semanas. Además, agregó, el bebé nació muy prematuro por el trauma del accidente.
Ha estado en cuidados intensivos durante todos estos meses. Solo hasta ahora los doctores consideran que está lo suficientemente fuerte para ir a casa. Nos preguntó si estábamos dispuestos a quedarnos con el bebé. Es su nieto legítimo, nos dijo. Ustedes tienen el primer derecho de adoptarlo. Si no, tendríamos que buscarle una familia adoptiva. Por supuesto que dijimos que sí. Era el hijo de nuestra Leticia, la única conexión que nos quedaba con ella. Era como si Dios nos hubiera mandado un pedacito de nuestra hija para consolarnos en nuestro dolor. Esa misma tarde, la señora Esperanza nos ayudó a hacer todos los trámites legales para la adopción. Como éramos los abuelos del bebé y no había otros familiares que reclamaran la custodia, el proceso fue relativamente sencillo. Cuando la trabajadora social se fue, Joaquín y yo nos quedamos solos con nuestro nieto Eduardo. Lo cargué en mis brazos y por primera vez en 4 meses sentí algo parecido a la felicidad. Era como si Leticia me hubiera dejado un regalo, una razón para seguir viviendo. Este bebé va a ser nuestro hijo, le dije a Joaquín. Lo vamos a criar como si fuera nuestro propio hijo. Va a tener todo el amor que no pudimos darle a Leticia en sus últimos meses. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Eduardo se convirtió en el centro de nuestras vidas. Mi hermana Consuelo me ayudó muchísimo con el cuidado del bebé, especialmente en las primeras semanas cuando yo todavía estaba aprendiendo a ser mamá otra vez después de tantos años. Roberto, mi hijo mayor, recibió a Eduardo como a un hermano menor. Es hijo de Leticia, decía. Es parte de nuestra familia y lo vamos a cuidar para siempre. Durante los primeros años, Eduardo fue una bendición en nuestras vidas. Era un niño alegre, inteligente, muy parecido a Leticia cuando era pequeña. Tenía sus mismos ojos grandes y su misma sonrisa traviesa. Cuando Eduardo cumplió 5 años, decidimos contarle la verdad sobre su origen. Le explicamos que él era nuestro nieto, que su mamá Leticia había sido nuestra hija y que había muerto cuando él nació. Le dijimos que nosotros lo habíamos adoptado porque lo amábamos mucho y queríamos que creciera en su familia verdadera. Eduardo aceptó la información con la naturalidad de los niños. ¿Entonces ustedes son mis abuelos que me cuidan como papás?, preguntó. Cuando le confirmamos que sí, solo dijo, está bien, los quiero mucho. A medida que Eduardo crecía, se parecía cada vez más a Leticia, no solo físicamente, sino también en su personalidad. Era artístico, inteligente, ambicioso. Le gustaba ayudar en el taller del cobre y tenía un talento natural para el diseño. También se parecía mucho a Raúl, su papá biológico. Tenía su altura, su forma de caminar, sus gestos cuando hablaba. A veces, cuando lo veía de lejos, me recordaba tanto a Raúl que sentía una punzada en el corazón al recordar todo lo que había pasado. Durante todos estos años, nunca volvimos a saber nada de Raúl. Después del funeral de Leticia, simplemente desapareció de nuestras vidas. Joaquín había tratado de localizarlo cuando Eduardo era pequeño para informarle que tenía un hijo, pero nunca lo encontró. Era como si se hubiera esfumado. Eduardo creció feliz y rodeado de amor. Terminó la preparatoria con excelentes calificaciones y decidió estudiar diseño industrial en Morelia, igual que había soñado su mamá Leticia. Era un muchacho responsable, cariñoso, que nos visitaba todos los fines de semana y que siempre me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Para cuando Eduardo cumplió 25 años, en marzo del 2022, yo tenía 67 años y Joaquín 70. Roberto ya se había casado y tenía sus propios hijos, pero seguía trabajando con nosotros en el negocio familiar. Mi hermana Consuelo, que ya tenía 64 años, seguía viviendo con nosotros y ayudando con todo. Eduardo había terminado su carrera y trabajaba en una empresa de diseño en Morelia.
pero venía a casa cada fin de semana. Estaba noviando con una muchacha muy linda llamada Patricia, y habían empezado a hablar de matrimonio. Todo parecía perfecto en nuestras vidas. Teníamos un negocio próspero, una familia unida, y Eduardo se había convertido en el hijo que cualquier madre soñaría tener. Pero todo cambió aquel domingo 23 de abril del 2023, cuando una conversación telefónica que escuché por casualidad me hizo descubrir que toda mi vida durante los últimos 25 años había sido construida sobre una mentira tan grande, tan cruel, que cuando la descubrí completamente, no podía creer que mi propia familia hubiera sido capaz de engañarme de esa manera. El domingo 23 de abril del 2023 empezó como cualquier otro domingo familiar. Eduardo había venido desde Morelia con su novia Patricia para comer con nosotros, como hacía casi todos los fines de semana. Habíamos preparado mole michoacano, frijoles charros y tortillas hechas a M. No. La casa estaba llena de risas y pláticas, como siempre que toda la familia se reunía. Después de la comida, los muchachos se fueron a caminar por la plaza del pueblo, y Joaquín se quedó dormido en su sillón favorito, como tenía por costumbre los domingos por la tarde. Mi hermana Consuelo y yo nos pusimos a lavar los trastes y a ordenar la cocina. Como a las 4 de la tarde, sonó el teléfono. Era Roberto, mi hijo mayor, que llamaba desde su casa. Consuelo contestó, y después de hablar unos minutos me dijo que Roberto quería hablar conmigo, pero cuando yo me acerqué al teléfono, ella me hizo una seña de que esperara un momento. Déjame preguntarle algo rápido, le dijo a Roberto. Ya le dijiste a mamá la verdad sobre lo de Leticia. Mi sangre se heló. ¿Qué verdad sobre Leticia? Mi hija había muerto hace 25 años. ¿De qué estaba hablando mi hermana? ¿Estás seguro de que nunca se va a enterar? Continuó Consuelo, bajando la voz, pero no lo suficiente para que yo no pudiera escuchar. Porque ya son muchos años de mentira, Roberto. A veces siento que tu mamá merece saber la verdad. En ese momento sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina, escuchando una conversación que obviamente no era para mis oídos. Ya sé que fue decisión de tu papá, siguió diciendo Consuelo. Y entiendo por qué lo hicimos en su momento. Tu mamá estaba tan mal después de lo que pasó, tan deprimida, que pensamos que era mejor que creyera que Leticia había muerto en lugar de saber que se había escapado abandonando al bebé. Mi mundo empezó a dar vueltas. ¿De qué estaba hablando mi hermana? ¿Leticia no había muerto? ¿Se había escapado? ¿Había abandonado a Eduardo? Pero ya pasaron 25 años, continuó Consuelo. Eduardo ya es un hombre hecho y derecho. ¿No crees que tu mamá se merece saber que Leticia no murió, que se fue con ese hombre casado a vivir a Estados Unidos, y que dejó al bebé para que ella lo criara sin saber Ue era su nieto? En ese momento tuve que agarrarme de la pared para no caerme. Las piernas me temblaban, el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto, y la cabeza me daba vueltas como si estuviera en una máquina de feria. Leticia no había muerto, se había escapado con Raúl, había abandonado a su bebé, y toda mi familia lo sabía excepto yo. Mira, Roberto, siguió diciendo Consuelo, ya sé que prometimos nunca decírselo, pero a veces cuando veo a tu mamá tan feliz hablando de lo orgullosa que está de Eduardo, me siento culpable de saber que está criando a su nieto pensando que es su hijo adoptivo. Roberto le contestó algo que no pude escuchar bien, pero la respuesta de mi hermana fue clara. Tienes razón, es mejor que nunca sepa. Pero, ¿qué vamos a hacer si algún día Leticia regresa? ¿O si Eduardo se entera por algún otro lado? En ese momento no pude soportar más. Entré a la cocina de golpe y le quité el teléfono a mi hermana. Roberto, le dije con una voz que no reconocí como mía, necesito que vengas a la casa ahora mismo y quiero que me expliques todo lo que acabo de escuchar,
Se hizo un silencio terrible al otro lado de la línea. Roberto tartamudeó un poco y luego dijo, mamá, nosotros. Esto es muy complicado. No me importa qué tan complicado sea, le contesté. Quiero que vengas aquí inmediatamente y que me digas la verdad, toda la verdad. Después de 25 años de mentiras, creo que me merezco saber qué carajo ha estado pasando en mi propia familia. Nunca había dicho una grosería delante de mi hermana, pero en ese momento estaba tan enojada, tan dolida, tan confundida, que las palabras me salían sin filtro. Roberto llegó a la casa como a las 5:30 de la tarde. Cuando entró, encontró a Joaquín despierto y nervioso porque yo le había contado lo que había escuchado, a Consuelo llorando en la cocina y a mí sentada en la sala, con una frialdad que no había sentido nunca en mi vida. Siéntate, le dije a Roberto, y quiero que me cuentes todo desde el principio. Quiero saber dónde está mi hija, por qué me mintieron sobre su muerte, quién es realmente Eduardo, y por qué toda mi familia decidió que yo era demasiado tonta o demasiado débil para manejar la verdad. Roberto se veía terriblemente incómodo. Miraba a su papá y a su tía como pidiendo ayuda, pero yo no se la iba a dar. Habla, le dije. Ahora. Roberto suspiró profundamente y comenzó a contarme la historia real de lo que había pasado en noviembre de 1996. Mamá, me dijo, Leticia sí fue a la Ciudad de México a buscar a Raúl, pero no murió en ningún accidente. Lo que pasó fue que cuando llegó allá, descubrió que Raúl nunca tuvo intención de divorciarse de su esposa. La había estado engañando todo el tiempo. Según Roberto, Leticia se había quedado en la Ciudad de México durante 2 semanas, tratando de convencer a Raúl de que cumpliera sus promesas. Pero él le había dejado muy claro que su relación se había acabado, que él tenía que pensar en su familia legítima y que lo mejor era que ella regresara a su pueblo y siguiera con su vida. Leticia estaba destrozada, continuó Roberto, pero no quería regresar a casa embarazada y soltera. Sentía que había deshonrado a la familia, que había sido una tonta por creer en las promesas de un hombre casado. Fue entonces cuando Raúl le propuso algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Conocía a gente que se dedicaba a ayudar a personas que querían empezar una nueva vida en Estados Unidos. Si Leticia estaba dispuesta a dejar atrás todo lo que conocía, él podía ayudarla a cruzar la frontera y establecerse en California. Pero, ¿qué iba a hacer con el bebé? Le pregunté a Roberto, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Ese era el problema más grande, me contestó mi hijo. Leticia sabía que no podía llevar un bebé recién nacido en un viaje tan peligroso, y también sabía que como madre soltera en Estados Unidos iba a ser muy difícil salir adelante. Roberto me contó entonces que Leticia había ideado un plan desesperado. Regresaría a México solo para dar a luz, fingiría un accidente que explicara su muerte y dejaría al bebé para que nosotros lo criáramos sin saber que era nuestro nieto. ¿Cómo fingió su muerte?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber más detalles. Raúl tenía un amigo que trabajaba en el hospital, me explicó Roberto. Falsificaron los documentos del accidente y de la muerte. Leticia dio a luz en una clínica privada y después el bebé fue llevado al Hospital General para que pareciera que había nacido ahí después del supuesto accidente. La trabajadora social que vino a traernos a Eduardo también era parte del plan. No era realmente del DIF, sino una amiga de Raúl que se hizo pasar por trabajadora social para que la historia fuera creíble. Pero, ¿cómo es que ustedes sabían todo esto?, le pregunté a Roberto, volteando a ver también a Joaquín y a Consuelo. Roberto bajó la cabeza y me confesó que Leticia los había contactado antes de irse a Estados Unidos. Les había explicado todo el plan y les había pedido que cuidaran a su hijo sin decirme nunca la verdad.
Nos dijo que era mejor que tú creyeras que ella había muerto, porque así podrías llorar su pérdida y después concentrarte en amar al bebé, me explicó Roberto. Pensó que si sabías que te había abandonado para irse con otro hombre, no podrías perdonarla y tal vez rechazarías al niño. ¿Y ustedes estuvieron de acuerdo con eso? Les grité a todos. ¿Ustedes decidieron que era mejor mantenerme engañada durante 25 años? Joaquín habló por primera vez desde que había empezado esta conversación terrible. Mercedes me dijo con voz temblorosa, estabas tan mal después de lo que creíamos que era la muerte de Leticia, tan deprimida, tan destrozada. Pensamos que si sabías que te había abandonado voluntariamente, te ibas a morir de la tristeza. Además, agregó Consuelo, el bebé necesitaba una mamá, y tú lo recibiste con tanto amor, lo criaste tan bien. Pensamos que habíamos hecho lo correcto. En ese momento me levanté de la silla donde estaba sentada y caminé hacia la ventana. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi hija no había muerto. Durante 25 años había estado viva en algún lugar de Estados Unidos. Eduardo no era mi hijo adoptivo, era mi nieto. Y toda mi familia, absolutamente toda, había participado en el engaño más cruel que se pudieran imaginar. ¿Dónde está ahora? Pregunté sin voltearme a verlos. ¿Dónde está Leticia? Roberto tardó un momento en contestar. No lo sabemos exactamente, me dijo finalmente. Los primeros años nos mandaba cartas esporádicamente preguntando por Eduardo. Pero hace como 15 años que no sabemos nada de ella. ¿Cartas? Pregunté volteándome hacia ellos. ¿Y qué hacían con esas cartas? Las guardábamos, admitió Joaquín. Pensamos que algún día tal vez, pero después decidimos que era mejor no decirte nada. Quiero ver esas cartas, les dije. Quiero ver todas las cartas que mandó mi hija durante estos años. Consuelo fue a su cuarto y regresó con una caja de zapatos llena de sobres. Están todas aquí, me dijo. Todas las cartas que Leticia mandó durante los primeros 10 años después de que se fue. Abrí la caja con manos temblorosas y saqué la primera carta. Estaba fechada en enero de 1998, más de un año después del supuesto accidente. La letra era definitivamente de Leticia. Querida familia, decía la carta, espero que estén bien y que mi bebé esté creciendo sano y feliz. Yo estoy bien, trabajando en una fábrica en Los Ángeles. Extraño muchísimo a mi hijo, pero sé que está mejor con ustedes que conmigo. Por favor, díganle cuando sea mayor que su mamá lo amó tanto que le dio la mejor familia que pudo encontrar. Leí carta tras carta, viendo cómo mi hija había crecido, había aprendido inglés, había encontrado trabajos mejores, había formado una nueva vida. En una carta de 2003 mencionaba que se había casado con un hombre llamado James y que tenían una hija. En otra carta de 2005 decía que habían comprado una casa pequeña en California. En la última carta, fechada en 2008, Leticia escribía: Mi Eduardo ya debe tener 11 años. A veces sueño con conocerlo, pero entiendo que es mejor para él que nunca sepa la verdad sobre lo que hice. Díganle que su mamá en el cielo lo ama mucho. Espero que algún día puedan perdonarme por todo el dolor que causé. Cuando terminé de leer todas las cartas, me quedé sentada en silencio durante lo que parecieron horas. Mi familia me miraba con caras de preocupación, esperando mi reacción. Finalmente, levanté la vista y los miré a todos con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero que se vayan de mi casa, les dije. Todos, ahora mismo. Mercedes, empezó a decir Joaquín. No, lo interrumpí. He vivido 25 años de mi vida en una mentira. 25 años amando a un nieto pensando que era mi hijo adoptivo. 25 años llorando a una hija que no estaba muerta. 25 años siendo la única tonta en mi propia familia que no sabía la verdad. Necesito tiempo para procesar esto.
y lo necesito sola. Esa noche me quedé completamente sola en mi casa por primera vez en décadas. Eduardo y Patricia habían regresado a Morelia sin saber nada de lo que había pasado. Roberto, Joaquín y Consuelo se habían ido a la casa de Roberto. Me senté en la sala con todas las cartas de Leticia esparcidas en la mesa, tratando de entender cómo mi vida había cambiado completamente en el espacio de unas horas. Pero lo que más me dolía no era saber que Leticia estaba viva, sino descubrir que durante 25 años toda mi familia había considerado que yo era demasiado débil para manejar la verdad. Habían decidido por mí qué era lo que podía soportar y qué no. Me habían tratado como a una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. No iba a ser más la señora Mercedes que acepta todo lo que le dicen sin cuestionar. Iba a encontrar a mi hija. Iba a conocer la verdad completa. Y sobre todo, iba a tomar el control total de mi propia vida. Durante los siguientes 3 días no hablé con nadie de mi familia. Joaquín vino varias veces a tocar la puerta, pero yo no le abrí. Roberto me llamó por teléfono unas 10 veces, pero no le contesté. Consuelo me mandó recados con la vecina, pero los ignoré completamente. Necesitaba ese silencio para planear lo que iba a hacer, porque una cosa estaba muy clara en mi mente. Después de 25 años de ser engañada, yo iba a tomar las riendas de mi propia vida. Ya no iba a ser la pobre Mercedes que necesita que otros decidan por ella qué puede saber y qué no. El miércoles por la mañana fui al centro del pueblo y busqué un café internet. Era la primera vez en mi vida que iba a usar una computadora, pero le pedí al muchacho que trabajaba ahí que me enseñara cómo buscar información en internet. ¿Qué quiere buscar, doña Mercedes?, me preguntó el joven, que se llamaba David y era hijo de una comadre mía. Quiero encontrar a una persona que vive en Estados Unidos, le dije. Se llama Leticia González y debe vivir en California. David me explicó que buscar a alguien en Estados Unidos era muy complicado, especialmente si no tenía más información. Pero me enseñó a usar Google y me ayudó a buscar páginas donde se puede encontrar información de personas. Durante toda esa mañana estuve sentada frente a la computadora, aprendiendo a navegar en Internet y buscando cualquier pista sobre mi hija. Busqué Leticia González, California, Leticia González, Los Ángeles, Leticia González, Merritt James. Encontré muchas personas con nombres similares, pero ninguna que pareciera ser mi hija. David me sugirió que buscara en Facebook. Muchas personas tienen perfiles ahí, doña Mercedes. Tal vez su hija tenga una cuenta. Me enseñó a usar Facebook y durante horas estuve viendo perfiles de mujeres llamadas Leticia González. Había cientos, tal vez miles, pero ninguna parecía ser mi hija, o al menos ninguna tenía fotos que yo pudiera reconocer. Durante el resto de esa semana, regresé al café internet todos los días. Empecé a hacer búsquedas más específicas, usando la información que había en las cartas. Busqué fábricas en Los Ángeles donde Leticia podría haber trabajado en los años 90. Busqué registros de matrimonio en California entre los años 2000 y 2005. El sábado, una semana después de haber descubierto la verdad, Eduardo vino de Morelia como todos los fines de semana. Cuando llegó a la casa y me vio sola, me preguntó dónde estaban su papá y su tía Consuelo. Me senté con él en la sala y le dije que teníamos que hablar de algo muy importante. Eduardo, le dije, hay algo sobre tu historia que nunca has sabido, y creo que ya es tiempo de que conozcas la verdad. Eduardo se puso muy serio. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma? No, mijo, le contesté. Pero lo que te voy a decir va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. Le conté toda la historia. Le expliqué que su mamá Leticia no había muerto en un accidente, sino que se había ido a vivir a Estados Unidos. Le dije que él no era mi hijo adoptivo, sino mi nieto.
Le expliqué que toda la familia había mantenido este secreto durante 25 años. Eduardo me escuchó en completo silencio. Cuando terminé de hablar, se quedó sentado sin decir nada durante varios minutos. Finalmente me preguntó, ¿eso significa que mi mamá está viva? Sí, le contesté, aunque no sabemos dónde está exactamente. Hace 15 años que no manda cartas. Eduardo se levantó y empezó a caminar por la sala. ¿Por qué nadie me dijo esto antes?, preguntó. Tengo 25 años. Soy un adulto. Tenía derecho a saber la verdad. Eso mismo pienso yo, le dije. Por eso te estoy contando ahora, porque creo que ya es hora de que sepamos toda la verdad. Un día Roberto vino con Joaquín y se quedaron parados afuera de mi casa gritando que necesitaban hablar conmigo. Los vecinos empezaron a salir a ver qué pasaba, así que finalmente les abrí la puerta. Mercedes, me dijo Joaquín, esto ya es suficiente. Entendemos que estés enojada, pero somos una familia. Tenemos que hablar y arreglar esto. ¿Arreglar esto?, le contesté. ¿Cómo exactamente vamos a arreglar 25 años de mentiras? ¿Cómo vamos a arreglar el hecho de que ustedes decidieron que yo era demasiado tonta para manejar la verdad sobre mi propia hija? Roberto trató de explicar nuevamente por qué habían tomado esa decisión. Mamá, lo hicimos porque te amábamos, porque queríamos protegerte. No me vengan con eso, les dije. Lo hicieron porque era más fácil para ustedes. Era más fácil mantenerme engañada que enfrentar las consecuencias de las decisiones de Leticia. Fue entonces cuando Joaquín me dijo algo que me hizo enojar más de lo que ya estaba. Mercedes, tienes que entender que Leticia nos pidió específicamente que no te dijéramos la verdad. Estábamos respetando los deseos de tu hija. ¿Los deseos de mi hija?, le grité. ¿Y qué hay de mis deseos? ¿Qué hay de mi derecho a saber la verdad sobre mi propia familia? ¿Por qué los deseos de una muchacha de 19 años que abandonó a su bebé valen más que los míos? En ese momento, Eduardo salió de la casa. Había estado escuchando toda la conversación desde adentro. Papá, le dijo a Joaquín, creo que ya es hora de que dejes a mi abuela en paz. Ella tiene derecho a estar enojada. Joaquín se quedó sorprendido de que Eduardo me hubiera llamado abuela en lugar de mamá. ¿Ya le dijiste?, le preguntó a Eduardo. Sí, le contestó mi nieto. Le dije toda la verdad, algo que ustedes debieron haber hecho hace 25 años. Roberto trató de hablar con Eduardo. Eduardo, tú no entiendes toda la situación. Era muy complicado. Lo que entiendo, lo interrumpió Eduardo, es que me mintieron toda mi vida. Me dijeron que mi mamá había muerto cuando en realidad estaba viva. Me hicieron llorar en su tumba cuando era niño, sabiendo que era mentira. Me criaron creyendo que era hijo adoptivo cuando en realidad tenía una familia biológica completa. Después de esa confrontación, Joaquín y Roberto finalmente entendieron que no iba a ser fácil reparar el daño que habían hecho. Se fueron de mi casa prometiendo que me darían el espacio que necesitaba, pero que esperaban que algún día pudiéramos hablar y reconciliarnos. 2 semanas después de contratar a los investigadores, Eduardo recibió una llamada que cambiaría todo. La empresa había encontrado a Leticia. Estaba viva. Vivía en San Diego, California. Estaba casada con un hombre llamado James Patterson. Tenía 2 hijas y trabajaba como gerente en una tienda de muebles. Pero lo más sorprendente de todo era que la empresa también había encontrado algo más. Leticia tenía un perfil de Facebook y en sus fotos aparecían imágenes de Eduardo que había tomado de mi propio perfil de Facebook, que yo había creado durante mi investigación. Eso significaba que Leticia me había estado siguiendo en redes sociales. Sabía cómo había crecido Eduardo, cómo se veía ahora. Probablemente sabía que se había graduado de la universidad y que tenía novia. ¿Qué quieres hacer con esta información?, me preguntó Eduardo cuando me contó lo que habían descubierto los investigadores. Yo ya tenía muy claro lo que quería hacer. Quiero contactarla, le dije.
Quiero hablar con mi hija después de 25 años, y quiero que sepa que ya conocemos toda la verdad. Esa noche, Eduardo me ayudó a escribir un mensaje de Facebook para Leticia. Después de varios borradores, finalmente escribimos algo simple, pero directo. Hola Leticia, soy tu mamá Mercedes. Después de 25 años, finalmente sé la verdad sobre lo que pasó en 1996. Eduardo también lo sabe. Si quieres hablar con nosotros, estaremos esperando tu respuesta. Le dimos clic a enviar y después nos quedamos sentados en silencio, esperando. No sabíamos si Leticia iba a responder, o cuándo, o qué nos iba a decir. Pero después de 25 años de mentiras, finalmente estábamos a punto de escuchar la verdad directamente de la persona que había tomado la decisión que había cambiado nuestras vidas para siempre. No tuvimos que esperar mucho. Al día siguiente, cuando Eduardo y yo revisamos Facebook por la mañana, había una respuesta de Leticia. El mensaje era largo y estaba escrito con una mezcla de español e inglés, como si después de tantos años en Estados Unidos ya no estuviera completamente cómoda escribiendo solo en español. Mamá, decía el mensaje, no tienes idea de cuántos años he esperado este momento. Todos los días. Durante 25 años he pensado en ustedes, he llorado por la decisión que tomé, he deseado poder regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes. Sé que lo que hice fue terrible, sé que les causé un dolor inmenso, y sé que probablemente nunca me van a perdonar, pero quiero que sepan que no ha pasado un solo día sin que piense en mi hijo, sin que me pregunte cómo está, sin que rece por él. Eduardo leyó el mensaje conmigo y pude ver las lágrimas en sus ojos. Era la primera vez en su vida que escuchaba palabras directas de su mamá biológica. El mensaje continuaba. He estado siguiendo sus vidas en Facebook desde hace años. Vi cuando Eduardo se graduó de la universidad. Vi las fotos de él con su novia. Vi lo guapo y inteligente que se ve. Mamá, hiciste un trabajo increíble criándolo. Es todo lo que yo soñé que fuera, y más. Leticia explicaba en el mensaje que había tratado de contactarnos varias veces a lo largo de los años, pero que siempre se acobardaba en el último momento. Tenía miedo de que me odiaran, escribía. Tenía miedo de que Eduardo me rechazara. Tenía miedo de arruinar la vida hermosa que ustedes habían construido. Al final del mensaje, Leticia nos daba su número de teléfono y nos preguntaba si podíamos hacer una videollamada. Necesito ver sus caras, escribía. Necesito pedirles perdón mirándolos a los ojos. Eduardo y yo decidimos llamarla esa misma tarde. Configuramos mi computadora para hacer la videollamada y a las 4 de la tarde, hora de México, marcamos el número que Leticia nos había dado. Cuando apareció su cara en la pantalla, sentí como si mi corazón se fuera a salir de mi pecho. Era mi Leticia, pero 25 años mayor. Tenía arrugas alrededor de los ojos, algunas canas en el cabello, pero seguía siendo hermosa. Sobre todo, seguía teniendo los mismos ojos tristes que tenía cuando era niña. Lo primero que hizo cuando nos vio fue empezar a llorar. Mamá, me dijo, te ves igual, un poquito mayor, pero igual de hermosa. Luego miró a Eduardo y se llevó las manos a la boca. Dios mío, susurró, eres igualito a tu papá cuando era joven. Pero tienes mis ojos, tienes los ojos de la familia González. Los primeros minutos de la conversación fueron muy emotivos. Todos llorábamos, todos tratábamos de hablar al mismo tiempo. Todos teníamos 25 años de cosas que decir. Finalmente, logré calmarme lo suficiente para hacer la pregunta que más me había torturado durante estas semanas. Leticia, le dije, necesito entender por qué. Necesito entender por qué decidiste abandonar a tu hijo y hacernos creer que estabas muerta. Leticia se secó las lágrimas y empezó a contarnos toda la historia desde su perspectiva.
Cuando llegó a la Ciudad de México en noviembre de 1996, efectivamente buscó a Raúl con la esperanza de que cumpliera su promesa de casarse con ella, pero cuando lo encontré, nos explicó, me dijo algo terrible. Me dijo que nunca había tenido intención de dejar a su esposa, que yo había sido solo una aventura para él, y que lo mejor que podía hacer era regresar a mi pueblo y buscar a algún muchacho soltero que quisiera casarse conmigo. Leticia nos contó que se sintió completamente destrozada y humillada. Se había dado cuenta de que había arruinado su reputación en el T-100 pueblo. Había desilusionado a su familia y estaba esperando un hijo de un hombre que no la quería. En ese momento, continuó, Raúl me propuso algo que sonaba como una solución a todos mis problemas. Conocía a gente que ayudaba a personas a cruzar a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Me dijo que si yo quería, él podía ayudarme a irme para siempre. ¿Pero por qué fingir tu muerte?, le preguntó Eduardo. ¿Por qué no simplemente decir que te ibas? Leticia explicó que en esa época, en los años 90, una mujer soltera que abandonaba a su hijo para irse a otro país era vista como algo imperdonable. Pensé que si ustedes creían que había muerto, podrían llorar mi pérdida, pero después seguir adelante con sus vidas, nos dijo. Pero si sabían que los había abandonado voluntariamente, siempre me odiarían. También nos contó que había estado terriblemente preocupada por su bebé. Sabía que con ustedes iba a estar mejor que conmigo, nos explicó. Yo era una muchacha de 19 años, soltera, sin dinero, sin experiencia. Ustedes tenían una casa estable, un negocio próspero, amor para dar. Pensé que le estaba dando la mejor oportunidad de tener una buena vida. Eduardo le preguntó por qué había dejado de mandar cartas después de 2008. Leticia se puso muy triste al contestar esa pregunta. En 2008 mi esposo James descubrió las cartas, nos explicó. Él sabía que yo había tenido un hijo antes de conocerlo, pero no sabía que seguía en contacto con mi familia. Se puso muy celoso y muy enojado. Me dijo que tenía que escoger entre mi nueva familia y mi pasado. Leticia nos contó que James le había dado un ultimátum: o dejaba de contactar a su familia en México para siempre, o él se divorciaba de ella y le quitaba la custodia de sus 2 hijas. Era una decisión imposible, nos dijo llorando. Pero ya tenía 2 niñas pequeñas que dependían de mí. No podía arriesgar su estabilidad por mantener contacto con una familia que creía que yo estaba muerta. Sin embargo, Leticia nos confesó que nunca había dejado de seguir nuestras vidas. Cuando Facebook se hizo popular, nos contó, creé un perfil falso para poder ver las fotos que mamá subía de Eduardo. He visto cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de su vida. Eduardo le preguntó sobre sus otras hijas, sus medias hermanas que él nunca había conocido. Leticia nos mostró fotos de 2 muchachas hermosas, una de 18 años llamada Isabela y otra de 15 años llamada Sofía. Ellas saben que tienen un hermano mayor en México, nos dijo Leticia. Siempre les he hablado de Eduardo, aunque les dije que probablemente nunca lo conocerían porque vivía muy lejos. Durante esa primera videollamada, que duró casi 3 horas, Leticia nos contó muchos detalles sobre su vida en Estados Unidos. Había trabajado muy duro para aprender inglés y conseguir mejores empleos. Había estudiado administración de empresas en una universidad comunitaria. Había ahorrado dinero para comprar una casa. Había criado a 2 hijas como madre soltera durante varios años antes de conocer a James. ¿Eres feliz?, le pregunté en un momento de la conversación. Leticia se quedó pensando antes de responder. En algunos aspectos sí, me dijo finalmente. Tengo una vida cómoda, tengo 2 hijas maravillosas, tengo un trabajo que me gusta, pero siempre he tenido un vacío en mi corazón. Siempre he sentido que abandoné la parte más importante de mí cuando dejé a Eduardo. Al final de la conversación, Leticia
Nos propuso algo que ninguno de nosotros esperábamos. ¿Sería posible que Eduardo viniera a visitarme? Preguntó. Sé que es mucho pedir después de todo lo que pasó, pero me gustaría mucho conocer a mi hijo en persona. Eduardo y yo nos miramos. Era una propuesta enorme, con implicaciones enormes. Eduardo tendría que viajar a Estados Unidos, conseguir visa, tomar tiempo libre del trabajo, y emocionalmente sería un paso gigantesco en esta situación, ya de por sí complicada. ¿Tú qué piensas? Le pregunté a Eduardo. Mi nieto se quedó pensando por un momento y luego dijo algo que me llenó de orgullo. Creo que sí quiero conocerla en persona, dijo. Pero solo si tú vienes conmigo, abuela. No quiero hacer este viaje solo. Leticia se emocionó muchísimo cuando escuchó que los dos estábamos dispuestos a visitarla. ¿De verdad vendrían los dos? Preguntó. ¿De verdad me darían la oportunidad de pedirles perdón en persona? Esa noche, después de la videollamada, Eduardo y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, hablando sobre todo lo que habíamos escuchado. Era mucha información que procesar, muchas emociones que digerir. ¿Cómo te sientes después de hablar con ella? Le pregunté a Eduardo. Confundido. Me contestó honestamente. Por un lado, entiendo por qué tomó la decisión que tomó. Era muy joven, estaba asustada, pensó que estaba haciendo lo mejor para mí. Pero por otro lado, es difícil aceptar que me abandonó, aunque fuera por razones que ella creía justas. ¿Y tú, abuela? Me preguntó Eduardo. ¿Cómo te sientes? Esa era una pregunta muy difícil de responder. Por un lado, estaba feliz de saber que mi hija estaba viva y que había logrado construir una vida exitosa. Por otro lado, estaba enojada por todos los años perdidos, por todas las mentiras, por todas las decisiones que otros habían tomado por mí. Creo que necesito conocerla en persona para poder decidir cómo me siento realmente. Le dije finalmente. 25 años es mucho tiempo. Somos personas diferentes ahora. Tal vez podemos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación, o tal vez descubramos que es demasiado tarde. Durante los siguientes días, Eduardo y yo empezamos a planear el viaje a San Diego. Necesitábamos conseguir pasaportes, solicitar visas estadounidenses, pedir tiempo libre del trabajo y, sobre todo, prepararnos emocionalmente para un reencuentro que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Pero antes de irnos, había algo que necesitaba hacer. Tenía que confrontar una última vez a mi familia sobre todo lo que había pasado. Especialmente, tenía que enfrentar a Joaquín, mi esposo de más de 40 años, sobre el futuro de nuestro matrimonio después de esta traición tan grande. Una semana antes de nuestro viaje a San Diego, decidí que era hora de enfrentar definitivamente a Joaquín, Roberto y Consuelo. No podía irme a ver a Leticia sin antes resolver las cosas con ellos, porque necesitaba tener la mente clara para ese reencuentro tan importante. Les mandé un recado con la vecina diciéndoles que vinieran a la casa el domingo a las 2 de la tarde, que tenía cosas importantes que decirles antes de irme de viaje. Cuando llegaron, los encontré sentados en la sala con caras de nerviosismo. Era la primera vez en casi 2 meses que estábamos todos juntos en la misma habitación. Antes que nada, les dije sin preámbulos, quiero que sepan que Eduardo y yo vamos a viajar a San Diego a conocer a Leticia. Ya compramos los boletos de avión, ya tenemos las visas, ya está todo arreglado. Joaquín se puso muy pálido. ¿Van a ir a Estados Unidos, sin consultarnos? Exactamente, le contesté. Sin consultarlos, así como ustedes tomaron decisiones sobre mi vida durante 25 años sin consultarme. Roberto trató de intervenir. Mamá, no creo que sea buena idea que viajes hasta allá. Es muy lejos, muy complicado, y además no sabemos cómo va a reaccionar Leticia cuando te vea en persona. Roberto, le dije muy seria,
Ya no tienes derecho a opinar sobre lo que es buena idea para mí y lo que no. Perdiste ese derecho cuando decidiste mentirme durante 25 años. Consuelo empezó a llorar. Mercedes, hermana, por favor, entendemos que estés enojada, pero somos tu familia. Hicimos lo que pensamos que era mejor para ti. No, la interrumpí. Hicieron lo que era más fácil para ustedes. Era más fácil mantenerme engañada que enfrentar las consecuencias reales de las decisiones de Leticia. Fue entonces cuando decidí hacer las preguntas que habían estado torturándome durante estas semanas. Me dirigí específicamente a Joaquín. Joaquín, le dije, necesito que me contestes algo con absoluta honestidad. Durante todos estos años, cuando yo lloraba en el aniversario de la muerte de Leticia, cuando llevaba flores al cementerio, cuando le rezaba a su alma, ¿qué sentías? ¿Sentías culpa? ¿Remordimiento? ¿O solo te parecía conveniente que siguiera creyendo la mentira? Joaquín bajó la cabeza y se quedó callado por un rato largo. Finalmente me contestó con una voz muy baja. Sentía culpa, Mercedes, mucha culpa, especialmente cuando te veía llorar. Pero ya habían pasado tantos años que no sabía cómo decirte la verdad sin destruir completamente nuestra familia. ¿Y cuándo pensabas decírmelo?, le pregunté. ¿Cuando yo me muriera? ¿Nunca? No lo sé, admitió. Honestamente, no lo sé. Cada año que pasaba se hacía más difícil. Le pregunté a Roberto qué había sentido cuando Eduardo empezó a preguntarle sobre su mamá biológica, cosa que había hecho varias veces durante su adolescencia. Me sentía terrible, me confesó Roberto. Eduardo me preguntaba cosas como, ¿crees que mi mamá me hubiera querido? ¿O crees que se parecía a mí? Y yo sabía las respuestas a esas preguntas, pero no se las podía dar. ¿Y tú, Consuelo?, le pregunté a mi hermana. ¿Qué sentías cuando me ayudabas a cuidar a Eduardo, sabiendo que era mi nieto y no mi hijo adoptivo? Consuelo lloró más fuerte antes de contestar. Sentía amor por él, me dijo, pero también sentía que estaba traicionándote todos los días. Muchas veces quise decirte la verdad, Mercedes, pero Joaquín y Roberto me convencían de que era mejor mantener el secreto. Después de escuchar sus respuestas, les hice saber cuáles iban a ser las consecuencias de sus decisiones. Joaquín, le dije a mi esposo, después de 46 años de matrimonio, necesito tiempo para decidir si puedo perdonarte por esto. Cuando regrese de Estados Unidos, vamos a hablar sobre el futuro de nuestro matrimonio. Por ahora, vas a seguir viviendo en casa de Roberto. Joaquín empezó a llorar. Mercedes, por favor, cometí un error, pero te amo, siempre te he amado. No destruyas nuestro matrimonio por esto. Yo no estoy destruyendo nuestro matrimonio, le contesté. Lo destruiste tú cuando decidiste que mentirme durante 25 años era aceptable. A Roberto le dije que nuestra relación de madre e hijo iba a tener que reconstruirse completamente desde cero. Vas a tener que ganarte mi confianza otra vez, le expliqué, porque ahora sé que eres capaz de mentirme en la cara durante décadas. Y a Consuelo le dije que, aunque entendía que había estado en una posición difícil, también había decidido ser cómplice de la mentira. Vas a tener que buscar otro lugar donde vivir, le informé, al menos hasta que yo pueda procesar todo esto. Después de establecer esas consecuencias, les conté sobre mis conversaciones con Leticia y sobre lo que habíamos descubierto durante nuestras videollamadas. Leticia se arrepiente de lo que hizo, les dije. Ha estado siguiendo la vida de Eduardo durante años. Tiene otras 2 hijas que quieren conocer a su hermano y, sobre todo, quiere pedirme perdón en persona por la decisión que tomó cuando era una muchacha de 19 años. ¿Y tú la vas a perdonar?, me preguntó Roberto. No lo sé, les contesté honestamente. Pero la diferencia entre Leticia y ustedes es que ella era prácticamente una niña cuando tomó esa decisión desesperada.
Ustedes eran adultos maduros que decidieron mentirme año tras año, día tras día, durante 25 años. Joaquín me suplicó que reconsiderara el viaje. Mercedes, por favor. Puede ser muy doloroso para ti. Puede traer más problemas que soluciones. Joaquín, le dije, durante 25 años ustedes decidieron qué era doloroso para mí y qué no. Ahora yo voy a tomar mis propias decisiones sobre mi dolor y mi sanación. Al final de esa conversación, les dejé muy claro que las cosas en nuestra familia habían cambiado para siempre. Ya no soy la Mercedes que acepta todo lo que le dicen sin cuestionar, les expliqué. Ya no soy la señora que necesita que otros decidan por ella qué puede saber y qué no. Soy una mujer de 68 años que finalmente va a tomar el control total de su propia vida. Esa semana antes del viaje fue muy intensa. Eduardo y yo tuvimos varias videollamadas más con Leticia para planear nuestro encuentro. Ella nos contó que había hablado con sus dos hijas sobre nuestro viaje y que estaban muy emocionadas de conocer a su hermano mayor. También nos contó que había tenido conversaciones difíciles con su esposo James sobre nuestro viaje. Aparentemente, él no estaba muy contento con la idea de que su pasado regresara a su vida presente, pero había aceptado recibirnos porque veía lo importante que era para Leticia. James es un buen hombre, nos explicó Leticia, pero está celoso de mi vida anterior. Siempre ha tenido miedo de que algún día yo decida regresar a México y lo deje. Eduardo le preguntó si alguna vez había considerado regresar permanentemente a México. Leticia se quedó pensando antes de responder. Cuando era más joven, sí, nos confesó. Los primeros años en Estados Unidos fueron muy duros. No hablaba bien inglés, trabajaba en empleos muy difíciles, extrañaba mucho mi casa, pero ahora mi vida está aquí. Mis otras dos hijas son estadounidenses. Mi trabajo está aquí. Mi casa está aquí. ¿Pero has pensado en visitarnos en México?, le pregunté. Todos los días, me contestó con lágrimas en los ojos. Pero tenía miedo de que me rechazaran. Tenía miedo de que Eduardo no quisiera conocerme. Tenía miedo de enfrentar las consecuencias de lo que hice. La noche antes de nuestro viaje, Eduardo y yo nos sentamos en la sala de mi casa a repasar todo lo que había pasado en los últimos 2 meses. Era increíble cómo nuestras vidas habían cambiado completamente desde aquel domingo cuando escuché la conversación telefónica que reveló la verdad. ¿Tienes miedo del viaje?, me preguntó Eduardo. Sí, le confesé, pero también tengo esperanza. Después de 25 años de mentiras, finalmente voy a escuchar toda la verdad. Voy a conocer a mis otras dos nietas. Voy a ver a mi hija en persona y, sobre todo, voy a poder decidir por mí misma qué quiero hacer con toda esta información. ¿Crees que podrás perdonarla?, me preguntó Eduardo. Creo que perdonar es un proceso, le contesté. No va a ser algo que pase de un día para otro, pero quiero intentarlo, porque guardar rencor durante el resto de mi vida no va a cambiar lo que pasó y no va a traer de vuelta los años que perdimos. Esa noche, por primera vez en 2 meses, me sentí en paz conmigo misma. Había enfrentado a mi familia, había establecido consecuencias por sus mentiras, había tomado control de mi propia vida y estaba a punto de embarcarte en un viaje que podría sanar heridas de 25 años. Al día siguiente, Eduardo y yo tomamos un avión de Morelia a San Diego, California, para encontrarnos cara a cara con la hija que había creído muerta durante un cuarto de siglo. El avión aterrizó en San Diego un viernes por la tarde. Durante todo el vuelo, Eduardo y yo habíamos estado nerviosos, repasando una y otra vez lo que íbamos a decir cuando viéramos a Leticia. Pero cuando salimos del aeropuerto y la vimos esperándonos en la zona de llegadas, todas las palabras que habíamos preparado se nos olvidaron. Leticia estaba parada junto a dos muchachas hermosas que obviamente eran sus hijas. Una era alta y delgada como Eduardo.
La otra era más pequeña, y se parecía mucho a como era Leticia cuando tenía 15 años. A unos metros de distancia, estaba un hombre alto y rubio que supuse era James, su esposo. Cuando Leticia me vio, empezó a caminar hacia mí muy despacio, como si no pudiera creer que realmente estuviera ahí. Cuando estuvimos frente a frente, los dos nos quedamos viendo por un momento que pareció eterno. Mamá, me dijo con voz temblorosa, ¿me puedes perdonar? En lugar de contestar con palabras, la abracé. La abracé fuerte, como había soñado abrazar a mi hija durante 25 años. Lloramos las dos, y pude sentir que Eduardo también estaba llorando a nuestro lado. Te perdono, mija, le susurré al oído. Eras muy joven, estabas asustada, pensaste que estabas haciendo lo correcto. Después me presentó a Isabela y Sofía, mis otras dos nietas. Isabela, de 18 años, era estudiante universitaria y hablaba español perfectamente porque Leticia se había encargado de enseñarle. Sofía, de 15 años, entendía español pero le daba pena hablarlo. Eduardo se acercó a sus medias hermanas con una sonrisa tímida. Hola, les dijo. Soy su hermano mayor. Las dos muchachas lo abrazaron inmediatamente. We've been waiting so long to meet you, le dijo Isabela en inglés, y luego cambió al español. Mamá nos ha contado tanto sobre ti. James se acercó a nosotros después de que las emociones iniciales se calmaran un poco. Era un hombre serio pero amable, que nos saludó con respeto, aunque era obvio que se sentía incómodo con toda la situación. Durante los siguientes 3 días que estuvimos en San Diego, Leticia nos enseñó su vida. Conocimos su casa, que era pequeña pero muy bonita, con un jardín lleno de flores que ella misma cuidaba. Conocimos su trabajo en la tienda de muebles, donde era muy respetada por sus jefes y compañeros. Pero sobre todo, tuvimos muchas conversaciones profundas sobre los últimos 25 años. Leticia nos contó detalles que no habían salido en las videollamadas. Nos habló de lo difícil que había sido aprender inglés, de lo mucho que había llorado los primeros años extrañando su casa, de cómo había conocido a James cuando Isabela era bebé, y él la había ayudado a cuidarla como si fuera su propia hija. James me salvó. Nos confesó una noche cuando estábamos sentados en su patio trasero. Yo era una madre soltera con una bebé, sin familia, sin apoyo. Él me dio estabilidad, me dio amor, me ayudó a construir una vida nueva. Eduardo le preguntó si alguna vez le había contado a James toda la verdad sobre cómo había llegado a Estados Unidos. Leticia admitió que James sabía que ella había dejado un hijo en México, pero no sabía todos los detalles sobre la mentira de su muerte. Le dije que había tenido que dejar a mi hijo con mi familia porque no podía cuidarlo como madre soltera, nos explicó. Nunca le conté sobre fingir mi muerte. Durante esa misma conversación, Eduardo le hizo a Leticia la pregunta que yo también había estado esperando escuchar. ¿Te arrepientes de la decisión que tomaste? Leticia se quedó pensando por mucho tiempo antes de responder. Me arrepiento de haber fingido mi muerte, dijo finalmente. Me arrepiento de haber causado tanto dolor a la familia, pero no me arrepiento de haber venido a Estados Unidos, porque aquí pude construir una vida buena para mis otras hijas. ¿Y te arrepientes de haberme abandonado? Le preguntó Eduardo directamente. Esta pregunta hizo llorar a Leticia. Me arrepiento de no haber tenido el valor de criarte yo misma, le contestó. Pero no me arrepiento de haberte dejado con tu abuela, porque ella te dio una vida mejor de la que yo te podría haber dado cuando tenía 19 años. Durante nuestro último día en San Diego, Leticia nos llevó a conocer la playa. Era la primera vez en mi vida que veía el océano, y la experiencia fue casi tan impactante como todo lo que había pasado en los últimos meses. Mientras caminábamos por la arena, Leticia me tomó del brazo y me hizo una pregunta que me sorprendió. Mamá, me dijo, ¿crees que algún día podríamos tener una relación normal de madre e hija?
No lo sé, le contesté honestamente, pero me gustaría intentarlo. Ahora que sabemos toda la verdad, tal vez podemos empezar desde aquí. Leticia me propuso entonces algo que no esperaba. ¿Te gustaría que fuera a visitarte a México el próximo año? ¿Tal vez para tu cumpleaños? La idea de que Leticia regresara a Santa Clara del Cobre después de 25 años era emocionante y aterradora al mismo tiempo. ¿Y James estaría de acuerdo? Le pregunté. Tendríamos que hablarlo, admitió. Pero creo que está empezando a entender que para que yo sea completamente feliz, necesito tener una relación con mi familia de México. El domingo, cuando llegó el momento de despedirnos, fue muy difícil para todos. Isabela y Sofía le dijeron a Eduardo que querían visitarlo en México durante sus vacaciones de verano. James se despidió de nosotros cordialmente y le dijo a Eduardo que siempre sería bienvenido en su casa. Leticia me abrazó una última vez en el aeropuerto. Gracias por haber criado a mi hijo con tanto amor, me dijo. Gracias por haberme perdonado, y gracias por darme la oportunidad de conocer a mis nietas. Gracias por haber regresado a nuestras vidas, le contesté. Durante el vuelo de regreso a México, Eduardo y yo procesamos todo lo que había pasado durante esos 3 días. ¿Cómo te sientes después de conocerla en persona?, le pregunté. Siento paz, me contestó Eduardo. Ya no tengo preguntas sin respuestas sobre mi origen. Ya sé quién es mi mamá biológica, cómo es, por qué tomó la decisión que tomó. Y sobre todo, ya sé que me quiere, aunque no me haya criado. ¿Y sigues considerándome tu mamá?, le pregunté, porque esa era la pregunta que más me había estado atormentando. Eduardo me tomó de la mano. Abuela, me dijo, tú me criaste, tú me diste amor, valores, educación. Tú estuviste ahí cuando estaba enfermo, cuando tenía problemas, cuando necesitaba consejos. Leticia es mi mamá biológica, pero tú eres mi mamá del corazón. Cuando llegamos de vuelta a Santa Clara del Cobre, encontramos que las cosas en mi familia habían empezado a cambiar. Joaquín había usado esas semanas para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Y me estaba esperando con una carta muy larga, donde me pedía perdón y me explicaba que quería hacer lo que fuera necesario para reconstruir nuestro matrimonio. Roberto también había estado pensando mucho y había decidido que quería ir a terapia familiar para aprender a comunicarse mejor y a manejar los secretos familiares de manera más saludable. Consué. Lo había encontrado un apartamento pequeño en el centro del pueblo, pero me visitaba todos los días para ayudar con las tareas de la casa y para tratar de reconstruir nuestra relación de hermanas. 6 meses después de nuestro viaje a San Diego, recibí una llamada de Leticia. Me contó que había tomado una decisión muy importante. Iba a venir a México para Navidad y traería a Isabela consigo. Sophie y James se quedarían en Estados Unidos, pero ella quería que al menos una de sus hijas conociera su tierra natal. ¿Y James está de acuerdo?, le pregunté. Está aprendiendo a estarlo, me contestó Leticia. Se dio cuenta de que si me prohíbe tener una relación con ustedes, voy a ser infeliz para siempre. Y él quiere que yo sea feliz. Esta Navidad fue la primera vez en 25 años que toda mi familia verdadera estuvo reunida. Leticia, Eduardo, Isabella, Roberto con su esposa e hijos, y yo. Joaquín y Consuelo también estuvieron ahí, porque aunque nuestras relaciones estaban todavía en proceso de sanación, seguían siendo parte de mi familia. Durante la cena de Nochebuena, Eduardo propuso un brindis. Por las segundas oportunidades, dijo levantando su copa, por las familias que se reencuentran, y por mi abuela Mercedes, que tuvo el valor de buscar la verdad y perdonar. Ahora, mientras termino de contarles esta historia, han pasado casi 2 años desde que descubrí la verdad sobre Leticia. Mi hija viene a visitarme 2 veces al año, y yo he ido a visitarla otras 2 veces.
Eduardo tiene una relación hermosa con sus medias hermanas y está aprendiendo inglés para poder comunicarse mejor con James. Mi matrimonio con Joaquín se está reconstruyendo lentamente. Decidimos ir a terapia de pareja y estamos aprendiendo a comunicarnos de manera más honesta. No va a ser fácil, pero después de 46 años juntos, creo que vale la pena intentarlo. Roberto y yo también estamos sanando nuestra relación. Él ha demostrado con acciones, no solo con palabras, que está comprometido a ser más honesto y transparente conmigo. Y Consuelo sigue siendo mi hermana querida, aunque ahora vivimos en casas separadas. A veces las relaciones necesitan un poco de espacio para poder sanar. La lección más grande que aprendí de toda esta experiencia es que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu propia vida. A los 68 años descubrí que tenía el poder de hacer preguntas difíciles, de demandar respuestas honestas, de establecer límites con mi familia y de tomar decisiones que otros consideraban demasiado arriesgadas para mí. También aprendí que perdonar no significa olvidar o pretender que las cosas no pasaron. Perdonar significa decidir que no vas a permitir que el dolor del pasado controle tu felicidad del presente. Si ustedes están pasando por algo similar, si han descubierto secretos familiares que han cambiado su mundo, si sienten que toda su vida ha sido una mentira, quiero decirles que sí es posible sanar, es posible reconstruir, es posible encontrar paz, pero sobre todo, nunca permitan que otros decidan por ustedes qué pueden saber y qué no pueden saber sobre sus propias vidas. Ustedes merecen la verdad, sin importar qué tan dolorosa sea. Y ahora, mi gente querida, llegamos al final de esta historia. Gracias por acompañarme en este relato tan personal y doloroso. Si les llegó al corazón, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre todo lo que les he contado. Soy doña Mercedes Alejandra Vázquez de González y esta ha sido mi historia verdadera, una historia de secretos, mentiras, perdón y sobre todo, de una familia que aprendió que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. La historia termina con doña Mercedes sonriendo a la cámara mientras las lágrimas corren por sus mejillas, rodeada de fotos familiares que ahora incluyen imágenes de su reencuentro con Leticia y sus nietas en Estados Unidos.